Este comentario y consulta a personas más jóvenes está encaminado a que algo que nos ocurre a las personas cuando entramos en edades ya que no se habla ni de primera, ni de segunda, ni de tercera edad, sino que se habla de una edad propia de personas que deben pensar seriamente en dos cosas. Primero, en que lo que les queda de vida es mucho menos de lo que han vivido. Y segundo, de que su principal preocupación es, cuando uno está activo, es de lograr comunicarse en la misma frecuencia que transmiten nuestras generaciones venideras. Y nosotros tenemos aquí en este programa no dos, posiblemente tres generaciones. Nosotros pertenecemos a una, el doctor Castillo pertenece a una bastante lejana de la de nosotros, y la de él está bastante cerca de la de Carlos. Pero no hay duda de que nosotros nos llevamos aproximadamente unos 10 años, por lo menos cada uno. Eso significa que yo particularmente, que estoy ya viviendo horas extras como este programa, porque el promedio de vida del dominicano promedio está por debajo de la edad que yo tengo. Es decir, que yo estoy viviendo de ñapa, dándoles gracias a Dios porque todavía mis facultades no están muy mermadas. La vida es un ejercicio de paciencia. Es un ejercicio infinito de paciencia, y en lo único que nosotros le ganamos a los jóvenes es en paciencia. Nosotros tenemos facultades que nos permiten esperar y vivir de las experiencias. Por ejemplo, República Dominicana es un país que tiene una condición no única, pero tiene una condición única dentro de posiblemente varios países de los 200 que conforman el mundo de hoy. Y es que nosotros estamos conformados por inmigrantes, personas que han llegado de otras tierras. Los que estaban aquí el 12 de octubre, el 5 de octubre y el 12 de diciembre, cuando llegó el almirante a América y cuando pisó tierras de la Hispaniola el 12 de diciembre, los que estaban viviendo aquí, no queda ningún descendiente de ellos. Se extinguieron totalmente o los extinguieron. De modo que a partir de ahí, españoles, africanos, haitianos llegados de África, españoles de nuevo, árabes, italianos, chinos primero, chinos después y chinos después. Y siempre haitianos. Siempre haitianos. 200 años en que entran un poco menos o un poco más. De manera que nosotros somos un país de emigrantes y no nos luce el rechazar a inmigrantes, aunque sí nos luce ser un país, una nación
y hasta un pueblo. No es el único país que está conformado de inmigrantes. Estados Unidos redujo sus aborígenes a lugares que ellos mismos le ponen un nombre. Reservas. Las reservas. De manera que nosotros vivimos esa situación, pero esta semana tuvimos que reaccionar y es el tema de la consulta que le quiero hacer a Cristino y a Carlos, y es lo siguiente. Nosotros siempre tuvimos diferencia con nuestros amigos, nuestros compañeros, diferentes problemas que nunca trascendieron. Por ejemplo, nosotros le decíamos riquito a los que tenían más cuartos que la familia de uno que otro. Esos eran los riquitos. Pero no era ningún problema. Íbamos a la misma escuela. Turquitos, morenitos, en el caso de los más negritos, ¿verdad? También habían los problemas de yo soy un convertido, este es un convertido, cuando aparecieron los primeros evangélicos y cristianos, es un convertido. Y entonces se hicieron famosos porque decían que los cristianos eran más serios que los católicos. En fin, teníamos muchas diferencias. Después vino el problema político, que nos reducíamos en comunistas y anticomunistas, balagueristas y PRDistas. En eso nos pasamos los últimos 50 años. Comunista y anticomunista, balaguerista y PRDista. Eso era pero eso nunca trajo aquí sangre de ningún tipo. Sin embargo, está ocurriendo algo que nos está llamando poderosamente la atención y creo que se desbordó mi capacidad de entendimiento, donde tú dices que donde un mono que donde usted rebala se decocota un mono. No, yo creo, y yo quiero confesar, que hay cosas que aunque usted tenga el privilegio de ir a un programa de televisión y de ahí sentarse, usted no tiene capacidad de entenderlo. Y es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, poco a poco se está formando un nuevo ser, configurando y presentándole al mundo, y eso no es aquí nada más, de una nueva persona física e intelectual, psicológica, física, intelectual, de toda forma, diferente, como un arquetipo de ser humano. Nosotros recordamos la palabra arquetipo, que se hizo famoso aquí en el año 1962. Antes de las elecciones hubo un gran debate entre Juan Bosch y un cura sobre la palabra arquetipo. Empezaron a definir entre ellos dos el arquetipo del buen gobernante. Pero resulta que arquetipo es el modelo original que sirve de pauta para reproducirse, el ejemplo a seguir, que sirve como ejemplo de perfección. Eso significa arquetipo. Y nos están presentando un arquetipo o un paradigma, que es el modelo o el ejemplo, pero el arquetipo abarca más. Es un modelo a seguir en el que no hay, y eso quiero decirlo, no hay realmente una descripción químicamente pura de este sujeto. Puede haber, Carlos, uno que tenga parte de ello, pero no 100%. Lo quiero decir porque quizás el objetivo sea alcanzarlo en toda su extensión, pero se nos están presentando que, como nada es químicamente puro, un ser globalizado, es decir, un ser humano ciudadano del mundo, cosa buena,
cosa que no es mala, porque así lo hizo Dios, ¿verdad? Dios hizo el hombre para que sea el ciudadano del planeta Tierra. Los hombres hemos dividido el planeta. Lo ideal es la globalización. No estoy diciendo que todo lo que se trata de alcanzar es malo. Lo que es malo es la forma de lograrlo. Otra cosa, las migraciones. Cuando nosotros vemos el Pacto Mundial sobre Migración y tú dices, pero ¿y por qué República Dominicana se niega a firmar algo que realmente aquí se está llevando a cabo sin ningún problema? Porque aquí entra todo el que le da la gana y vive el que le da la gana y trabaja el que le da la gana con las mismas restricciones de nosotros los dominicanos. Un haitiano no consigue trabajo. Bueno, pero hay muchos dominicanos que no conseguimos trabajo. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el problema? Yo estoy con la ley mundial sobre migración, pero es recíproca. Tú puedes ir a Puerto Príncipe sin ninguna restricción. No. Tú puedes entrar por la aduana americana sin ninguna restricción. No. Ni que firmen ni no firmen el pacto. Tú puedes entrar a cualquier país del mundo sin problemas. A muchos no. Entonces, esa ley y pacto de migración se pasa a ser parte del nuevo ciudadano, del que entiende que el mundo es uno y que no debe de haber fronteras. En la forma de gobierno, en política, aparece una modalidad que es los que no pueden conseguir convencer al votante de que ellos tienen el gobierno con el mejor programa. Entonces se inventan la sociedad civil, participación ciudadana, un organismo amorfo, ¿verdad?, con los mejores enunciados, que defienden los mejores intereses, pero nadie los eligió ni los autoriza, pero los gobiernos los reconocen y lo oyen. Esa es la sociedad civil en política. En la estética lo que funciona es el hombre y la mujer que luzcan bien. No me estoy refiriendo al metrosexual, me refiero a que el hombre viejo, el hombre pobre y el hombre desaliñado no es el arquetipo del hombre moderno, ni el hombre que le dan un trabajo en ningún sitio. La apariencia es importante. La sexualidad está tomando un terreno que ya los que no somos homosexuales, bisexuales o heterosexuales, comenzamos a sentirnos un poco incómodos, porque da la sensación de que el hombre perfecto es aquel que es o homosexual o bisexual. Esos son los que son sexualmente, se ven, los que no se pueden reproducir son los hombres o los ciudadanos mujeres y hombres perfectos. La religiosidad, en la religiosidad tenemos que quien más avanzado está es el ateo. El creyente pasó de moda. El académicamente capaz debe de ser ateo. Puede ser o tolerante, o puede ser homosexual, o debe ser bisexual, sin que nadie se sonroje.
puede ser globalizante y tiene que tener una manga ancha en cuanto a las migraciones. Debe de ser obediente de la sociedad civil, económicamente de un nivel alto, físicamente aparente, y si quieren ejemplos, en Europa les gustaría ser sueco, noruego o finlandés. Si van al Medio Oriente, prefieren ser israelitas. Si son africanos, África del Sur o Mandela, porque es más bonito ser de Mandela. Si es la bandera, la del arco iris, esa es la ideal. Entonces, después de yo oír todas estas cosas, yo quiero preguntarle, estoy perdido, estoy muy lejos y debo de salir de los medios porque estoy quedado, estoy atrasado y estoy fuera de un mundo que anda por otros caminos en el que yo estoy muy lejos, porque no soy joven, no soy apuesto, no soy rico, no estoy en la globalización, no estoy con el Pacto Mundial sobre la Migración y no soy maricón. ¿Qué hago, doctor? Yo va a decir el mío. Adelante. Yo va a decir el mío. Mire, yo lo que creo que el segmento poblacional al cual usted pertenece no ha tenido unos buenos lobistas, porque a usted le faltó también por incluir algo que yo pude notar recientemente, que es una especie de proporcionalidad forzada en la composición de integrantes de una empresa, de negocio o sociedad, que antes no se veía. Hay que dar el llamado a la inclusión, que se extiende también a los discapacitados, sin que haya todavía una frontera clara de decir qué es lo que califica a una gente discapacitada. No, pero ellos no aceptan eso, ni tampoco aceptan 100% lo del medio ambiente. No, pero lo del medio ambiente, cuando hay tierras raras no hay que defenderlo. No, espérese, también hay otra cosa. Eso dentro de ese paradigma está también de ese arquetipo de prototipo o paradigma de hombre. Es más, quiere decir una cosa. Son participantes del aborto y de la eutanasia. Porque en el fondo, de la eliminación del ser inferior. Ese señor no está consumiendo insumos en la tierra. Eso deben desaparecer. Bueno, pero también, no te lo dicen como no te decían lo del pacto migratorio hasta que se presentó. Pero eso viene. Pero lo que pasa viene el matrimonio gay, ¿verdad? Porque bueno, viene el asunto ese, lo que le digo, que y quizás la persona de la cuarta, tercera edad no han tenido la suerte de tener tan buenos lobistas como los del lobby gay, como los del lobby medioambiental, la gente que ha promovido que realmente que el hombre tiene que hacer todas sus prácticas relacionadas con un ambiente amigable con el ecosistema en que se desenvuelve, tiene que ser laico. El objetivo fundamental de la existencia es la felicidad por encima de creencias, condiciones y todo eso, y uno se da cuenta de que la sociedad va cambiando definitivamente y que va llegándose a ese punto como del ciudadano universal, pero en algunos casos parece como si lo estuvieran forzando a que eso sucediera y no forzando a que los gobiernos y sociedades acepten ese tipo de personas que tienen una nueva forma de pensar o nuevas influencias, en lugar de propiciar que las sociedades asuman lo que es la nueva tendencia, doctor, es decir, doctor, imposición en lugar de acondicionamiento. Esa es la palabra, forzar e imponer. Yo me considero que por ejemplo, frente al homosexual, frente a las diferentes razas, yo me considero que fui discriminado por ser turquito y que nosotros formamos un bloque de minoría con los negros y con los cocolos en San Pedro de Macorís. Los turcos y los cocolos, eso eran la cosa aparte. Sin embargo, nosotros vivíamos los más felices, integrados, y no veíamos ese problema, ni veíamos los marroncitos, ni veíamos esas cosas. Y convivíamos con ese homosexual. Bueno, lo respetamos, ya lo queremos, y él su mundo y yo el mío.
Pero es que estoy viendo una imposición del sistema, doctor. Y yo creo, mire, el mundo ha ido cambiando, indiscutiblemente. Y el individuo se aferra siempre a los valores en base a los cuales creció, los valores que le inculcaron. Y muchas veces se hace resistencia al cambio. Hay cambios que son positivos, pero hay también cambios que uno no acepta en función de esos valores que a uno le inculcaron. De lo que te enseñaron. Y yo creo que en el mundo hay muchas cosas nuevas, positivas, muchas de ellas. La mayoría. La mayoría, y muchas de ellas que yo creo que son rechazables. Por ejemplo, lo de la migración. Yo creo que el mundo más tarde o más temprano vivirá sin frontera. Yo estoy convencido de eso. Más tarde o más temprano viviremos sin frontera. Ahora, eso se va a producir cuando la eliminación de la frontera no implique un trauma para algunos y un beneficio para otros. Yo creo que son los poderosos los que se van a oponer. Bueno, en todo esto hay una lucha de intereses de por medio. Muchos de estos temas, los temas que usted ha tocado son los temas candentes. El tema de la preferencia sexual es uno de los temas calientes de la modernidad, que antes eso no se abordaba. Todo el mundo sabía que eso existía, pero nunca se abordó en la forma en que se está abordando ahora. Doctor, ahora yo creo... Perdóneme, es que la preferencia sexual ha tomado una importancia en el momento que el control natal, que cuando llegamos a tener 7,000 millones de habitantes, se buscan razones ocultas para controlar esa población. ¿Cuáles son las 3 cosas que hemos visto que ha subido en lo sexual? ¿Qué impide la reproducción? ¿Qué impide la reproducción? Un matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, yo no creo que ese sea un método de control de la natalidad. Ah, carajo. Porque usted es sano. Doctor, lo que pasa es que yo creo que con eso se nace. Ese es un problema con el que se nace. No es un problema que se lo impone a nadie, se le impone a nadie. Aunque sí yo creo que hay formas de abordar eso que pueden ser dañinas. Por ejemplo, la adopción por parte de una pareja de homosexuales. Yo creo que eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque sencillamente tú vas a acostumbrar a una persona que probablemente no tiene ese tipo de preferencia, tú la vas a habituar a que eso es algo que tú puedes sencillamente decidir. ¿Cuál es la pregunta que se hacen todos los dominicanos corrientes y comunes cuando ven una pareja de homosexuales? La primera pregunta que se hace: ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Entonces, hay de los dos hay uno que nace y otro se hace. De los dos hay uno que nace y el otro se hace. Pero yo quiero que usted siga porque usted iba por un buen camino. Es un problema de lo que nos inculcan. No, y además de eso, de cómo se maneja. Porque una cosa es yo garantizar el derecho que tú tengas a tu preferencia sexual, y otra cosa es promover determinados valores, que eso para mí es totalmente diferente. Bueno, Cristina, usted sabe que, por ejemplo, hay momentos y circunstancias históricas de miles de años atrás en las cuales se promovía la práctica de la homosexualidad, sobre todo entre los ejércitos romanos, japoneses, chinos también, que siempre existió. Se promovía como una manera de poder tolerar unas condiciones duras de combate lejos de la casa y todas esas cosas. Y a mí no me han dicho, y otra cosa, en los barcos piratas no había mujeres también, y hay unos testamentos que son situaciones, cárceles, el mar, las batallas. Pero hay algo también, doctor, en el caso de la religiosidad. El hombre perfecto, el hombre académico, el hombre culto, es un ateo. No necesariamente. Tiene que serlo, no necesariamente. Porque eso es una ridiculez creer en Dios. No necesariamente, eso es ya... ¿Qué decirle? Una forma de usted concebir el mundo y un acto de fe. Eso depende de un montón de factores. Pasa que si es creyente en Dios no lo pueden comparar con Stephen Hawking. Lo que sí hoy en día
que yo creo que es el cambio fundamental que se está experimentando, es que hay más libertad de creencia que nunca. Porque antes tú decir yo soy ateo, eso inmediatamente te estigmatizaba. Te quemaban vivo. Y entonces, Sí, exacto. te quemaban Sí, vivo. y entonces había unos tribunales y eso tenía una serie de implicaciones, Sí. te perseguían. Hoy en día tú puedes, bueno, tú ves, por ejemplo, un reportaje en un canal de televisión internacional en donde te ponen en tela de juicio preceptos bíblicos. Seguro. Y hay análisis en base incluso a los últimos descubrimientos científicos con respecto a una serie de cosas, si es posible que eso se haya registrado o no. Eso no era posible en otra época. Entonces, lo que caracteriza al mundo que estamos viviendo hoy es precisamente esa libertad. Pero mire, doctor, usted no ha notado de una manera curiosa, ustedes no han notado de Incluso, que... escúchame un momentito Sí, sí. ahí, Carlos, por favor. Fíjese que los temas, hay temas candentes que han llegado al propio Vaticano. Al propio. Sí. Al propio Vaticano. Hay temas candentes que han llegado a la propia iglesia y la iglesia ha tenido dificultad para pero encontrarle una nosotros no solución. estamos diciendo que la Iglesia Católica es la depositaria de toda la verdad, ni que esa es la fundada por Dios, por Cristo. Le estoy diciendo que las creencias están siendo estigmatizadas de atraso. Es decir, el hombre tiene que creer en la evolución, tiene que creer en la, ¿cómo se llama la cosa que estalló? El Big Bang. El Big Bang, porque si no es eso, está quedado. Inclusive a usted en ciertos círculos le da vergüenza, por ejemplo, orar. Mire, lo que usted está planteando, yo reitero, ese es otro de los asuntos que está hoy sobre la mesa, como parte de los grandes temas. Y detrás de eso también hay intereses y hay manejo político. Yo lo he oído a usted hablar de algo que le dijo una persona que nosotros también conocimos, don Emilio Lapallese, Sí. que él le dijo que en el futuro uno de los grandes problemas será el islamismo. Sí. Se lo inventó él. No. No, él veía ya Venir. una tendencia a centrar la atención ahí, utilizar el término, el aspecto religioso para provocar una reorganización política de una zona en función de unos intereses vitales de las grandes potencias. Y entonces detrás de eso, detrás de ese cambio, hay precisamente esos esfuerzos. Y esa es la explicación de la reacción de una serie de individuos que son que se van a lo extremo, creyentes de una fe que se van a lo extremo porque sienten que le están imponiendo cosas, le están imponiendo lo que ellos sencillamente no quieren ser y están atacando su fe de mala manera. Entonces ese es otro de los problemas. Hay un tema migratorio que yo no quisiera personalizarlo ni que ninguno de los de aquí lo haga, y es lo siguiente: ¿qué es lo que más se parece, a mí se me parece, a la situación migratoria de República Dominicana? Aquí todavía existe el régimen de servidumbre, es decir, el hogar dominicano está compuesto por hombre, mujer e hijos, y un personaje que le sirve a esa familia mediante un pago mensual y una serie de condiciones que no están controladas por los ministerios de trabajo. Y es lo siguiente: contratación de una persona de bajo nivel académico, generalmente del campo, generalmente analfabeta o con muy poca escolaridad, que se va a trabajar a una casa por necesidad. En esa casa le dan albergue, le dan comida y le dan 24 horas de trabajo, porque está de llamada en cualquier, aunque duerma, está de llamada. Le tiene que servir a esa familia por un salario y le dan un día libre
a que vaya a su casa. Posiblemente esa señora tenga tantos hijos esperando ese sueldo como los que a ella le sirve en esa casa. Muy bien, eso es aguantado, tolerado y callado por todo el mundo aquí. El servicio doméstico en que es un mal necesario. No, doctor, y la nana, eso es una cosa que... No vaya ahí. La lavadera y la que cuida a los niños. Sí. Las tres cosas. Pero resulta que dicen, no, es necesario. Y yo me pregunto, si tú lo llegas a ampliar, y dice, ¿y qué es lo que estamos haciendo con los haitianos en la República Dominicana? Exactamente lo mismo. Ellos llegan a la República Dominicana por una necesidad en su país. Le buscamos los peores trabajos porque esos son los que ellos saben desempeñar. Sereno, guachimán, jardinero, y se le da la comida, no tiene ninguna protección social de ningún tipo, se le da un... Pero usted ve una cosa en los dos. Usted ha visto por alguna casa que cuando la señora que cuida a tus niños o cuando la señora que te cocina, que ella termina de cocinar, tú le dices, siéntese a la mesa y vamos a comer. ¿Por qué? Tú oyes a una dueña, una ama de casa que le dice a la muchacha, tu niño, tráelo con nosotros y pongámoslos en el mismo colegio y te vamos a pagar por la educación de tu hijo. No, como no le decimos al haitiano lo mismo. ¿Por qué? Por una razón, y es que nadie quiere llevar a un nivel inferior a la casa, a un nivel inferior de educación, de idioma. No, es que esas personas no tienen costumbres, esas personas tienen otra religión, esas personas tienen otra cultura. Y eso es lo que se está... ¿Por qué tú ves que cuando viene un turista canadiense, hasta se le alquila la casa y conviven con uno? Ya eso se usa, que tú contratas. Sí. Porque esa persona lo que te trae es educación, modales, inglés, ¿verdad? Entonces, ese problema, se ha llegado al punto de que lo principal no se quiere discutir. Miren, por ejemplo, cuáles son las condiciones, objetivos para la migración segura, ordenada y regular. Primero, son 23 puntos. Primero, recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Ellos lo que están hablando es... En ese punto. Lo que ellos están hablando es de ofrecer informaciones precisas con respecto a las bondades de la migración, de tal forma que se pueda contrarrestar la opinión que tienen muchos contrarias a los flujos migratorios. ¿Qué es base empírica? ¿Eh? Base empírica. De la realidad. La realidad. Segundo, minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Combatir lo que lleva al individuo a tomar la decisión de emigrar. Que yo digo que es cierto que en ese pacto hay una parte que contempla eso y hay medidas específicas para, supuestamente, evitar que la gente se vaya. Ahora, evitar que la gente se vaya implica un esfuerzo grande por mejorar las condiciones de vida. ¿Y qué te parece? Que muchas veces, incluso las políticas que impulsan organismos internacionales contribuyen
en vez de mejorar, a que sea peor. Como es el caso, por ejemplo, de los ajustes. ¿Qué están haciendo ahora mismo en Argentina? ¿Qué están haciendo ahora mismo en Argentina? ¿Y qué es lo que está proponiendo Bolsonaro? Y que mucha gente ve con agrado. ¿Cuáles serán las consecuencias de eso? De esas políticas que está proponiendo Bolsonaro. Políticas neoliberales que ya fracasaron y que fueron un desastre en materia social en toda América Latina. Y sin embargo, ese tipo de políticas cuentan con el respaldo. Y cuando se trata de Lula, que quiere sacar gente de la pobreza, entonces le hacen resistencia. Entonces, eso se puso en ese pacto para adornarlo. Pero ese no es el principal objetivo. ¿Qué quiere decir cuando a ti te dicen plan Marshall? ¿Qué fue el plan Marshall? El plan Marshall fue un plan promovido por Estados Unidos con el objetivo de ayudar a los países el desarrollo, que perdieron la guerra. Exactamente. Y aquellos países lo hicieron en Europa, en los países que Alemania dañó, y lo hicieron en Japón con los países que perdieron la guerra. Sí. Y en Italia. Pregunta, ¿no sería más fácil, en vez de 23 puntos, un plan Marshall para Haití? Pero desde luego, no solo para Haití, sino pero para vamos a hablar de Haití. Pero claro, eso lo estamos proponiendo desde hace muchísimo tiempo. Eso es lo que procede. La salida no es la solución. Bueno, el que no pueda vivir en Haití, que se vaya para donde él quiera. Esa no es la solución, porque tú vas a ayudar a solucionar el problema a uno y vas a agravarle el problema a otro. Ese es el problema. Entonces, lo que está hablando esto es de que llamemos a nuestra mesa a comer los que están pasando hambre allá. Sí, el ejemplo que pusimos del hogar. Sí, eso porque, vengan a comer para mi casa. Y emigrar se convierte en un derecho humano. Bien. Proporcionar información exacta y oportuna de todas las etapas de migración. Sí. Y tienen información oportuna. Tienen identificación los migrantes. No, y además de eso, en todas las etapas de la migración. Yo digo, ¿quién nos va a brindar información oportuna sobre los flujos migratorios desde Haití hacia la República Dominicana? O con respecto a toda esa situación que se está produciendo ahora mismo en Centroamérica, con esos flujos hacia Estados Unidos. Mire, yo creo honestamente, doctor Hassid, que ahí se está cometiendo un error. Se está cometiendo un error, porque se pretende solucionar un problema que tiene un grupo de países. Los países europeos tienen ahora mismo una situación delicada con unos flujos que ellos sencillamente no pueden rechazar. ¿Por qué no pueden rechazar? Porque no se trata sencillamente de refugiados económicos. Se trata de gente que huye de conflictos. Bueno, hay también refugiados económicos, pero fundamentalmente esos grandes flujos que ocasionan que mucha gente arriesgue su vida y que la pierda en el mar Mediterráneo. Eso tiene que ver con conflictos armados. En sus países. Y tiene que ver con situaciones derivadas de políticas que los propios estados la impusieron. Y muchos países que son pobres fue porque ellos lo empobrecieron. Exacto. Todos esos migrantes que hay ahora mismo en Turquía, qué sé yo, creo que más de 1 millón o 2 millones de refugiados, que eso le está saliendo muy caro a ese gobierno y a ese país. ¿Cómo fue que se produjo eso? O lo que hay en el Líbano y todo eso que están llegando a Europa. Entonces, si tú quieres ahora decirme a mí que vamos a igualar el estatus de los refugiados, de la gente que huye de ese tipo de situaciones, con los que andan buscando mejorar sus condiciones de vida. Facilitar la contratación equitativa y ética, salvaguardando las condiciones que garanticen un trabajo decente. Mire, déjeme decirle algo. Hay que ver no simple y llanamente ese enunciado, sino la forma en que se plantea la colaboración en cada uno de esos puntos. Porque yo le voy a decir una cosa. Dice, por ejemplo, el pacto, esto no es vinculante. Esto no es vinculante, cada estado Nadie está obligado, cada estado, cada quien define su propia política migratoria y puede decidir quién es legal y quién no es regular, quién es irregular. Sin embargo, en otro aspecto te dice que para que el pacto no quede en letra muerta,
se crea un sistema de seguimiento y evaluación de su ejecución. Entonces eso no se puso ahí de que para que cada quien haga lo que le dé la gana. No, se crea un sistema de seguimiento y de evaluación del cumplimiento. Eso quiere decir que usted está contrayendo algunas obligaciones, y en otras partes del pacto sí se dice eso. Hay un periodista... Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de migración. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contrato de la migración internacional y gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. Sí. Es decir, hay una serie de imposiciones y no es verdad que son no vinculantes. No, y además hay cosas que adornan el pacto, porque yo digo, es un pacto cuatriboleado y minoso. Seguro. Cuatriboleado y minoso. Te dice una cosa por aquí y por el otro lado te está metiendo un ladrillo por debajo de la puerta. Literalmente. Mire, hoy aparece en el periódico El Mercurio de Chile la posición del gobierno chileno con respecto al pacto, que decidió que no va para Marrakech. El gobierno chileno. Yo recomiendo a los que están defendiendo aquí el pacto, acusando al que lo critica de ser un xenófobo, un anti-haitiano y todas esas cosas, sí, que vean esas objeciones que le hace el gobierno chileno al pacto. Son 5 aspectos, 5 críticas que le hace el gobierno chileno, donde dice, por ejemplo, que ya no somos los únicos en América Latina. Ahí está Chile, porque el problema es, ¿cuál es la situación tuya particular? Si a mí el problema no me afecta, si yo lo puedo manejar, pues perfecto, yo no tengo ningún inconveniente. Ahora, cuando usted es un receptor neto de inmigrantes, entonces usted está obligado a pensar eso. Y sobre todo en el caso de República Dominicana, que a nosotros nos han zarandeado. Mire, terminando nosotros el plan de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, la Comisión la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos metió en el capítulo 4 de su informe del 2016 como uno de los peores violadores de los derechos humanos, acabando de invertir casi 2.000 millones de pesos en ese plan. Nos metieron ahí en base a un informe del 2013, con toda la mala fe del mundo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos conminó a que nosotros modificáramos nuestra Constitución para reconocerle la nacionalidad a todos los nacidos aquí. Que reformáramos nuestra Constitución cuando todo el mundo sabe que en el derecho internacional eso de quiénes son los nacionales lo decide cada quien. Pero a nosotros nos estaban exigiendo lo que no dice el derecho internacional. Siendo así, tú tienes que tener cuidado con lo que tú vas a firmar, porque te van a poner en las 4 esquinas. Entonces, dice el gobierno chileno que ellos no firman, entre otras muchas cosas, porque el pacto no distingue migración regular de migración irregular. Porque les reconoce el derecho a circulación al que está irregular, al que penetró ilegalmente a tu territorio. Tú le tienes que reconocer que él tiene derecho a circular libremente. Y tiene que darle un documento para que ese pueda realizar ese derecho a la circulación. Entonces el gobierno chileno dice, no, pero ese es un derecho que le concierne al que es regular. Tú no puedes darle ese premio a uno que violó tu ley. Pero también el pacto dice que el que está irregular tiene derecho a la reunificación familiar. Pasaste la frontera y tú tienes derecho no solo a quedarte ahí, sino también traer su familia. Y la deportación es un último recurso. Y la detención un último recurso. Y déjeme decirle que dice el pacto que si tú retornas a alguien, tienes que ayudarlo financieramente aquí y en su lugar, en el proceso de reinserción, porque dicen, bueno, cuando tú saliste de tu casa, regresar tiene un costo muy alto. Entonces tú tienes que darle también asistencia al que tú regresaste. Sí, tienes que dice eso para que regrese no. O sea, llegaste aquí. El cuento que hacemos de el hombre, el padre de familia que tiene derecho de llegar a su casa y decir, traje 10 gente y quiero que le busquen cena. Pero aunque tiene derecho a hacerlo, no debe, porque el presupuesto de la casa no le permite llevar a cabo esa acción. Mira, yo creo que el doctor nos aclaró todo el asunto.
porque hay mucho más que eso, sobre todo el ejemplo de Chile y de Argentina, porque cuando hablamos de neoliberal, estamos hablando de la parte económica, claro, que también, contrariamente, las migraciones en algunos casos tienen que ver con algo favorable de el neoliberalismo, pero la mayoría de las veces está en contra de ello, porque es un atraso. Las políticas neoliberales generan catástrofes sociales y eso estimula las migraciones. Bien, vamos nosotros a leer los objetivos para la inmigración segura, para que se tenga claro lo que el doctor acaba de decir. Naturalmente, este es un documento que necesita de traducción, aunque esté en español, porque tiene un lenguaje bastante, decía el doctor, cuatriboleado y sobre todo minoso. Primero, recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica. Minimizar factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración. Velar porque los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada. Velar porque los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada. La parte que tiene que ver con los expulsores de migrantes es positiva, porque se supone que tú tienes que darle documento a tu gente de manera tal que hacia donde quiera que ellos se muevan puedan decir, mire, yo soy de esta nacionalidad. Seguro, por lo menos. Y para que no se deporten dominicanos. Exactamente. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garanticen el trabajo decente. Abordar y reducir la vulnerabilidad de las migraciones. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes. Prevenir y combatir, erradicar la trata de personas en el contexto de migración internacional. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consular a lo largo de todo el ciclo migratorio. Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias. Crear las condiciones necesarias para los migrantes y las diásporas que puedan contribuir plenamente al desarrollo de los países. Promover transferencias de remesas rápidas, seguras y económicas y fomentar inclusión
financiera en los migrantes. Colaborar para facilitar el regreso de la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la integración sostenible, que puedan viajar. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y prestaciones adquiridas. Y fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular. Estos 23 puntos, nosotros decimos, primero, usted tiene que buscar una persona que cada trabajo de cada línea de esa te la traduzca. Pero yo quiero decir unas cosas que no quiero que sean malinterpretadas. Por ejemplo, vamos a suponer que esto se ponga en práctica en la República Dominicana. No vamos a hablar en el mundo entero. Eso significa que todo venezolano que entre al país tiene que tener este tratamiento, porque vienen huyendo de un régimen que no le permite vivir con lo indispensable en su país, y vienen en búsqueda de que este país está en mejores condiciones que en Venezuela, cosa que eso estamos en duda. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en Haití? Yo me pregunto, abra las fronteras, todo haitiano que desee viajar a la República Dominicana lo puede hacer libremente, y tan pronto entran aquí y nos comprometemos a esto. Primero, ¿cuál es el principal problema que nosotros tenemos? Nosotros tenemos 800,000 familias dominicanas que se le está entregando bono luz, bono gas y una tarjeta de solidaridad, desayuno, tanda extendida y educación gratuita a 2 millones de habitantes. Tan pronto eso abran, ¿a cuánto va a subir? Inmediatamente va a subir aritméticamente a la población de Haití. Somos 10, vamos a tener B, pero vamos a tener también los desempleados que llegan, que hay que buscarle trabajo, comida y subsidio social. Si se deportan, hay que indemnizarlos para que puedan llevar a sus casas el sostén. Yo me pregunto, tan pronto se aplique eso, se va a duplicar el presupuesto, en vez de 1 billón se va a duplicar a 2 billones. Lo vamos a hacer con préstamos internacionales o subiendo los impuestos. Con préstamos o con impuestos, porque esas son las dos formas de cubrir un presupuesto. Entonces, esas dos preguntas nos las hacemos. En caso de duplicarse la población, le van a dar a los que llegan las mismas condiciones. El pacto obligaría a darle las mismas condiciones a los ciudadanos que lleguen, ¿sí o no? Lo dice ahí. Lo dice ahí. Y en algunos casos hay un trato preferencial. Si se lee bien, hay un trato preferencial. Los inmigrantes pobres van a tener una protección internacional que los pobres locales no van a tener. Esa es la verdad. Seguimiento. Sí. Entonces, nosotros entendemos que este pacto tiene otro elemento que no es recíproco. Yo quiero preguntarme, tan pronto esto se ponga en vigencia, el 1.000.000 de dominicanos que estamos en Nueva York nos van a dar este tratamiento. Y estoy hablando de Estados Unidos, Las 250,000 mujeres que están en Europa le van a dar este tratamiento. Los 125,000 dominicanos que están ilegales en Puerto Rico le van a dar este tratamiento. Cuando nosotros crucemos la frontera y lleguemos a la ciudad de Puerto Príncipe, nosotros a pasear nos van a dar este tratamiento. Ni siquiera como turistas nos dan este tratamiento.
Hoy día se denunció, hoy, que hay una docena de dominicanos presos porque entraron sin visa a Haití. Y hubo un grupo de polizontes que tuvieron como 3 meses, 2 meses presos por eso. Sin hablar los camiones que ellos apresan. Señores, inclusive este trabajo nos dicen que hemos hecho el ridículo internacional. Hasta ahí Usted se está refiriendo a una publicación. a una publicación en un diario. Sí. Que tiene acceso, pero nosotros no tenemos acceso a decir esto en ese diario, porque ese es un diario que le entrega una página los sábados a este emisario y los miércoles lo mismo en la página editorial, pero nosotros no podemos contestar por el mismo medio. Sí. Hay otra cosa, hay una corriente gubernamental que el gobierno, por darle participación a los sectores, a todos los sectores nacionales, todo el mundo sabe que el PRD tiene un grupo, la sociedad civil tiene otro grupo, los aliados están en el poder. Nosotros le podemos mencionar que aquí, Autoridad Portuaria, Cancillería de la República, la dirección, el Ministerio de la Mujer, IDECOP, el IDCS, son instituciones que están en manos de la oposición. También INESPRE, Desarrollo para la Comunidad, SABICA, hay 10 o 12 instituciones, hay 2 ministerios, el Ministerio de Minas, el Ministerio Técnico de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, la Consultoría Jurídica de la Presidencia, están en manos de oposición. Hay una comisión que estudió el pacto y recomendó firmarlo. Naturalmente, esa era una decisión del presidente y el presidente decidió no firmar el pacto. Sin embargo, hay un trabajo que aparece hoy en la prensa, producto de ese trabajo que dice ahí, interesante, que dice que el haitiano, aquí está, República Dominicana, el periodista que opina en el periódico Hoy dice que en República Dominicana el sentimiento antihaitiano está alcanzando niveles preocupantes y se manifiesta hasta en amenazas de muerte e irrupciones como la de la noche del miércoles, cuando un grupo vociferante impidió la celebración en la Biblioteca Nacional de un panel que abordaría con múltiples voces los problemas de las migraciones. El periodista emite ciertos criterios en un artículo publicado en el periódico Hoy, en el que cuestiona el hecho de que el gobierno haya rechazado la firma del pacto para la migración segura, ordenada y regular. El artículo dice: predomina la irracionalidad frente al Pacto Mundial sobre Migración. Solo el creciente sentimiento antihaitiano en que muchos llega la irracionalidad puede explicar que República Dominicana rechace de plano el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular, ponderado durante 2 años y aprobado por el 93% de los estados que integran las Naciones Unidas, incluyendo a los de América Latina y el Caribe. Los efectos serán contraproducentes, ya que el pacto busca la solidaridad internacional con un enfoque integral del fenómeno de las migraciones, partiendo de que ningún país puede encarar retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solitario.
tal como reconoce el gobierno dominicano. Eso es lo que nos dicen. Ningún país puede en solitario hacerle frente a eso. Yo pregunto, ¿puede un país en solitario hacerle frente al problema del narcotráfico? No. Tampoco. Ahora, ¿es la solución legalizar la droga? Yo creo que no. Yo creo que no y tengo derecho a considerar eso. Es lo mismo que se está haciendo con las migraciones. Nadie puede en solitario hacerle frente. Vamos a legalizarla. Ajá. No, espérate. Yo quiero examinar si a mí me conviene eso. Porque yo tengo una situación ahí con un vecino que no es muy fácil de controlar. Y eso es lo que explica la posición del gobierno chileno. El gobierno chileno decidió que no va a firmar porque es anti-haitiano. No, es porque tiene una situación de una presión migratoria que ellos entienden que no le conviene. Lo hizo y trató de hacer eso y echó para atrás. Y esos de la sociedad civil tenían a Chile como un modelo. Pero aquí yo estoy viendo precisamente que a Chile, en su posición, se le unen Estados Unidos, Australia, Israel, Hungría, Austria, República Checa, Eslovaquia, Suiza, Croacia, Letonia, Italia y Bulgaria y Bélgica. O sea que uno se pone a ver incluso países, o sea, los países europeos tienen sus problemas resueltos entre ellos, con un asunto de fronteras abiertas, pero como le decía yo al doctor en estos días, es un pacto que va más allá de lo que es y obvia lo que tiene que ver con las semejanzas económicas entre los países que pudieran estar adheridas o que bien pudieran tener algún tipo de condición para cumplir ese pacto, con ciertas libertades para los que tienen sus fronteras comunes o sus economías más o menos estables. Mira, una de las cosas que ha hecho más popular el nuevo gobierno de Estados Unidos no es que ha tomado medidas buenas o malas, es que ha sido sincero diciendo cosas. Y el mejor ejemplo es el siguiente. Dime cuáles son las diferencias en la que hay entre el Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué Canadá y Estados Unidos no son un solo país? Porque sus economías son iguales. Su idioma es el mismo, su raza es la misma. Se originan los dos en Inglaterra, con algunos problemitas en Francia, pero lo que tuvieron en Quebec, en Canadá, lo tuvieron en Luisiana, en Estados Unidos. Es decir, tienen exactamente lo mismo, pero no tienen problemas muy grandes. Un canadiense no necesita visa para ir a Estados Unidos y viceversa. No. Y las empresas se funcionan en los dos países. Hay leyes que a veces son más flexibles en Canadá que dentro del mismo Estados Unidos entre los estados. Hay leyes en estados que son más difíciles de cumplir que yéndose a Canadá. Y lo que quiero decir es lo siguiente: ¿por qué eso no funciona cuando es con México? El mismo TLC Norte, el mismo tratado, ¿por qué no es lo mismo? Porque el nivel de los elementos que componen los pueblos, las naciones y los países no son lo mismo entre Canadá y Estados Unidos que entre Estados Unidos y México. Y son socios en el Tratado de Libre Comercio. ¿Perdón? Son socios en el Tratado de Libre Comercio. Pero con algunas cosas. Es por eso. En algunas cosas. Eso no llega hasta en Canadá no hay límite. En Canadá es lo que tú quieras. Y yo me pregunto, si tú coges las fronteras de Colombia, tradicionalmente Colombia y Venezuela no tenían problemas, hasta que vino el problema político. Pero era el que era de frontera era lo mismo. Sí. Tú no sabías si era colombiano o era mexicano. Y había más colombianos en Venezuela que venezolanos en Colombia. Pero vete a Ecuador, a Perú y a Bolivia, que hacen frontera también con Colombia. El mismo problema, las fronteras había una franja que no tenía ningún problema, pero eran países de iguales. Cuando la gente son iguales, no hay problemas. Por eso entre los europeos, entre muchos países europeos, no hay mucho problema, porque si tú coges la antigua Yugoslavia,
por ejemplo, se separaron porque a lo mejor Tito los obligó a estar juntos, pero las diferencias no son tan profundas. Y hay un sistema de libre circulación, el Tratado de Schengen. Los norteamericanos permiten el ingreso a su territorio de muchísimos ciudadanos de países europeos sin visa. Sí, y usted no ve esa preocupación de que si se va a quedar o no se va a quedar, porque es que no hay la necesidad de tú salir huyendo de su país para radicarse en otro. Ese es el problema. Hay otra cosa, y es Cancillería. Parece ser que en Cancillería se estaba tratando de que ese pacto pasara, porque hay un problema de tipo político que no atrae. Primero, el jefe de la política no es el canciller, el jefe de la política internacional es el presidente. Cuando vino lo de China se pensó que el genio era Miguel Vargas. Ese arreglo se hizo de Palacio, no se hizo de Cancillería. El China se hizo de Palacio. El tema de las migraciones, Cancillería lo estaba recomendando. No se dio porque fue Palacio que rechazó el asunto, aunque le digan lo que le digan al presidente. Ahora, en la Cancillería se está gestando una serie de cambios para tratar de lograr la consecución de más poder en los puestos claves en los diferentes países. Porque los embajadores, quien los nombra es el presidente. Y hasta ahora se le ha entregado al Partido Revolucionario Dominicano una porción importante de aceptar las recomendaciones del canciller, pero no lo han logrado todo en la política exterior. Y en ese momento en que un vicecanciller acaba de morir, se está esperando que se nombre al actual embajador, creo que en Bélgica, de vicecanciller, que sustituya a César Medina. Vamos a ver cómo termina la Cancillería Dominicana, porque las alianzas son importantes, pero siempre tienen que entender que se le puede entregar el seguro social a Miguel Vargas, pero no se le puede entregar la política exterior a Miguel Vargas. Vamos pues a invitarlos a ver mañana la revista, porque Horas Extras se terminó, ¿verdad, Carlos? Bien, entonces será hasta Doctor, mañana. gracias. Nos echó unas gotas en los ojos, pero sigo quedado. Porque que él dijo una cosa, y es que si nosotros vamos a tomar medidas extremas frente a la imposibilidad de resolver problemas, estamos fritos. Estados Unidos legalizó el alcohol cuando no pudo con el alcohol. Legalizó el cigarrillo cuando no pudo. Pero hay también otra cosa. Cuando los gobiernos quieren controlar ciertas áreas de la economía que andan por ahí suelta en banda y que son muchas, como son alcohol, cigarrillo, juegos y drogas. Entonces tú dices, caramba, pero el dinero que anda circulando de droga es muy grande. Nos quedan dos caminos: vamos a legalizarla y vamos a cobrar impuestos. Pero también hubo un momento en que nosotros controlamos las migraciones, porque había un interés en ambos lados de que eso ocurriera. Fuera así. Sí, eso es posible. Ahora, el problema es que en eso nosotros no tenemos la colaboración de aquel lado. En esa materia no es posible. Y ahora no. No es posible. Bueno, vamos a ver entonces lo que pasa. A ustedes gracias. Gracias por la Y nos vemos ahorita, Carlos.